Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. A continuación vamos a revisar algunos métodos de extracción. Como tal, nosotros vimos en videos anteriores que en las plantas o en partes de las plantas existen metabolitos secundarios que resultan de interés justamente para poder extraer esos metabolitos y emplearlos bien sea, ¿no es cierto?, como para un uso farmacéutico, en alimentos, como saborizante, como aromatizante, puede ser en bebidas, ¿no? O extraer los aceites esenciales de estas plantas, flores, para su uso en productos cosméticos y demás. Para poder hacer estas extracciones existen diferentes métodos que principalmente se basan en el uso de solventes orgánicos. Entonces, por lo general, ¿no es cierto?, nosotros tenemos extracciones de tipo líquido-líquido o sólido-líquido, en donde ponemos en contacto el material vegetal con un disolvente apropiado. Lo que primerito se debe tener, ¿no?, es que este solvente se difunda en las células de estas plantas, ¿no?, de este material que nosotros previamente pulverizaríamos, y al momento que se difunde en las células, ¿no es cierto?, tendría que solubilizar los metabolitos, ¿sí? Entonces, justamente es para poder extraer estos metabolitos de interés, ¿no? Dentro de los métodos que tenemos de extracción, partimos con el de maceración. El método de maceración es un procedimiento sencillo y es muy utilizado, ¿sí? Lo que se hace es pulverizar la planta o parte de la planta de la que tengo interés para extraer el metabolito. Se la pulveriza, ¿no?, y se le coloca en remojo en un solvente adecuado, ¿sí? Se va a tener un recipiente cerrado y se trabaja esta maceración a temperatura ambiente. Si bien ustedes o nosotros, ¿no?, de manera común, cuando trabajamos en la cocina, ¿no?, cuando alguien tiene algún interés, colocamos, ¿no?, y decimos maceramos algún sólido, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, puede ser en alcohol, en aceite cuando se está haciendo algún tipo de ají, por ejemplo, que es lo más común, o a lo mejor para preservar algún eh, pepino, ¿no es cierto?, puede ser un escabeche, etcétera, ¿ya? O también en alcohol, ¿no es cierto?, se colocan, puede colocarse frutas y colocarle, ¿no es cierto?, en un alcohol, ¿no?, que puede ser de cualquier tipo, vodka, qué sé yo, trago de punta, ¿no?, y macerar, ¿sí? Entonces, cuando uno macera, luego prueba, ¿no es cierto?, y justamente ya en el disolvente vamos a tener ya un cambio, ¿no?, de sabor, de olor, ¿no?, porque justamente se están extrayendo estos compuestos, ¿no es cierto? Pero ya a nivel de laboratorio, realmente se tiene que hacer con la planta pulverizada, ¿sí? Entonces, nosotros podemos extraer, ¿no es cierto?, inicialmente, es decir, con pequeñas cantidades o a granel, es decir, trabajar grandes cantidades para justamente obtener un metabolito. Debe existir aquí, como me dice, agitación constante, ¿ya? Cuando se está trabajando con una maceración, ¿sí?, nosotros emplearemos bien sean agitadores o mezcladores mecánicos o de manera manual, pero ya si trabajamos con una extracción pequeña, ¿no?, puede ser manual, pero ya cuando hablamos de una extracción a gran escala, a granel, sí requeriríamos, ¿no es cierto?, algún dispositivo mecánico, ¿no es cierto?, o eléctrico, qué sé yo, que nos permita mezclar de manera homogénea.
¿Qué conseguimos con esta mezcla homogénea? Pues con esta, bueno, agitamos constantemente, obtenemos una mezcla homogénea. Con esta mezcla homogénea lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad de la reacción, ¿sí? Porque estamos, ¿no es cierto?, homogenizando en todos los puntos el solvente con el material vegetal, ¿no? Entonces, tenemos también que llegará un punto en el que la extracción se va a detener porque ya se alcanza un equilibrio entre la concentración de los metabolitos, ¿no es cierto?, en el extracto y con respecto al material vegetal, ¿ya? Entonces, el metabolito va a estar disuelto en el solvente, como poníamos el ejemplo, no puede ser un disolvente lipofílico como un aceite, puede ser un solvente de tipo alcohólico, ¿no es cierto? Entonces, el metabolito va a estar en el disolvente y me queda a mí un residuo, ¿sí? Que se conoce como orujo, ¿sí? Este orujo, entonces, va a ser el material vegetal residual, ¿sí? Lo que me queda ya una vez que se ha extraído el metabolito que está ya en el disolvente. Ahora, una vez que nosotros, ¿no es cierto?, hemos realizado, ¿no?, esta maceración, tenemos que clarificar el solvente, ¿no es cierto? Es decir, decíamos que vamos a separar el orujo, ¿no es cierto?, del disolvente. Entonces, esto se puede realizar, ¿no es cierto? La clarificación no es más que volver un líquido, ¿no es cierto?, más claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería por decantación, por lo general, si es que el material vegetal no es muy fino, no es un polvo muy fino. Entonces, lo que se hace es decantar, es decir, esperamos que los sólidos desciendan, ¿no es cierto?, hacia la parte inferior del reactor, del contenedor, y se extrae por la parte superior el líquido, ¿sí? Y luego, después de una decantación, lo que nosotros podríamos realizar, ¿no es cierto?, es una filtración, ¿sí? Es decir, el paso del solvente que contiene el metabolito por un medio poroso que nos permita justamente retirar cualquier exceso eh, del orujo que no pudo separarse eh, por decantación, ¿sí? Ahora, si el material es muy fino, el polvo es muy fino, se recomienda más bien trabajar en una centrifugación, ¿sí? Antes de ser filtrado. Ahora, aquí nos indica, ¿no?, asegurar una extracción exhaustiva, ¿sí? Entonces, para asegurar que esta extracción, primero, ¿qué es una extracción exhaustiva? Cuando yo me refiero, ¿no es cierto?, a asegurar la extracción exhaustiva, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que voy a tener la mejor eliminación cuantitativa del soluto, ¿sí? Y puedo extraer de forma selectiva eh, el metabolito que yo estoy deseando extraer, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es eliminar de la mejor manera, es decir, eliminar la mayor cantidad de soluto, ¿no es cierto?, de material vegetal, de eliminar, separar, ¿no es cierto?, de mi metabolito de interés. Entonces, ¿cómo voy a conseguir que esta extracción sea exhaustiva, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, lo primero que vamos a hacer es la maceración, ¿sí? Es decir, el polvo fino del material vegetal lo ponemos en contacto con el disolvente de interés. Luego, ¿no es cierto?, se realiza la clarificación, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿no? Dentro de la clarificación, lo que yo puedo hacer es una filtración, ¿no es cierto? Perdón, una decantación y luego una filtración o centrifugación, ¿ya? Una vez que he realizado esto, ¿sí?, lo que yo separé, el orujo,
¿sí? Ese material vegetal que sería el residuo, yo le podría colocar más solvente, ¿sí? Es decir, solvente fresco, para para poder extraer em, los rezagos de metabolito que todavía estén presentes en el orujo, ¿no? Entonces se puede realizar esto de manera periódica. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la maceración? ¿Sí? Nosotros podríamos emplear horas o semanas para poder extraer el metabolito, ¿sí? Entonces es un proceso que nos podría tomar en verdad mucho tiempo, ¿sí? Y también nosotros, si estamos realizando, ¿no?, esta maceración exhaustiva, tendríamos también que emplear una gran cantidad de disolvente, ¿sí? Entonces, eh, el uso de este disolvente, ¿no es cierto?, podría también provocar, o sea, de tanto disolvente que empleemos, que se pierda el metabolito o el material vegetal con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces también el uso elevado de disolventes tampoco es ventajoso para el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si se pueden desarrollar técnicas que permitan un menor uso de disolvente, mucho mejor. El medio ambiente nos lo va a agradecer, ¿no? Ahora, también económicamente usar muchos disolventes me implica, ¿no es cierto?, comprar más cantidad de disolventes. Ahora, nosotros tenemos que existen ventajas y desventajas al trabajar con la maceración a temperatura ambiente. Dentro de las desventajas tendríamos que algunos compuestos no se van a poder extraer de manera eficiente si es que la solubilidad en el disolvente del metabolito a temperatura ambiente es baja, ¿sí? Si es que tenemos realmente que a temperatura ambiente no se da una buena solubilidad, entonces esa sería una desventaja, ¿no? Ahora, si es que nosotros, una ventaja de realizar a temperatura ambiente la maceración es que es menos probable que tengamos la degradación de los metabolitos secundarios o termolábiles, perdón, bueno, de los metabolitos secundarios termolábiles. Es decir, aquellos metabolitos que con variaciones de temperatura van a perder, ¿no es cierto?, sus propiedades, es decir, van a degradarse. Entonces, por ahí sería, ¿no?, como una ventaja, trabajar a temperatura ambiente, sobre todo cuando se está trabajando con metabolitos termolábiles, ¿sí? Entonces, eso tener en consideración. Otro método de extracción consiste en la extracción de de disolvente, perdón, asistido por ultrasonido. Este método es similar a una maceración, pero va a tener una variante muy significativa. En este método nosotros vamos a utilizar ultrasonidos, ¿sí? ¿Qué son estos ultrasonidos? Son pulsos de alta frecuencia que nosotros justamente vamos a colocar, ¿no?, como está aquí en la imagen, ¿no? Estos pulsos de alta frecuencia son equivalentes a 20 kilohertz. Lo que se hace simplemente es colocar el polvo vegetal, ¿sí?, en lugar de colocarlo directamente únicamente con el disolvente y dejar que se macere, se lo coloca en un vial, ¿sí?, aquí dentro, y se induce un estrés mecánico a las células, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo estoy preparando es un baño ultrasónico. Entonces, con este baño ultrasónico, cuando se genera este estrés mecánico en las células, vamos a tener, ¿no es cierto?, que se van a dar cavitaciones. Entonces,
¿En qué consisten estas cavitaciones? Pues como podemos observar aquí en este gráfico, va a ser la formación y posterior ruptura de burbujas de gas, ¿sí? Dentro de un líquido, ¿no? Y vamos a tener aquí un fenómeno de compresión y rarefacción, ¿no? Entonces, como yo puedo ver aquí, tengo que se da la formación de la burbuja, se da el crecimiento de la burbuja durante varios ciclos y se obtiene un tamaño mayor que es inestable, ¿no? Y luego se da una implosión, perdón, de la burbuja, ¿sí? Entonces, al momento que estas burbujas implosionan, ¿sí? Generan una presión intensa que va a destruir la pared celular. Básicamente se emplea para lo que son compuestos fenólicos, ¿no? Compuestos fenólicos para que estos compuestos pasen al medio líquido, ¿sí? Ahora, nosotros aquí hablamos, ¿no? De compresión y de rarefacción, ¿sí? A lo mejor para ustedes compresión sí es un término más conocido, pero rarefacción a lo mejor no les resulta tan familiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este efecto de rarefacción, lo que se consigue es disminuir la densidad de un cuerpo gaseoso al separarse las moléculas que lo están formando, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Vamos a hacer menos denso a un cuerpo gaseoso, ¿no? Entonces, básicamente sería esto con respecto, ¿no? A la cavitación ultrasónica. Entonces, ¿yo qué tengo? Por un lado la rarefacción, por otro lado la compresión, rarefacción, compresión, y así se va cumpliendo un ciclo en donde tengo que se forma la burbuja, crece la burbuja, se vuelve de un tamaño inestable y se da la implosión. Regresemos acá, ¿sí? Entonces, con eso, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es inducir estrés mecánico en las células. Y de esta manera aumentamos la solubilidad de metabolitos en el disolvente. Nosotros, al conseguir aumentar la solubilidad de estos metabolitos, vamos a mejorar el rendimiento de la extracción, ¿sí? También tenemos que la extracción, la eficiencia de la extracción va a depender también de la frecuencia, ¿no es cierto?, con la que estemos trabajando, el tipo de equipo que usemos, ¿no? La duración en la que se aplique, ¿no? Este ultrasonido y también la temperatura a la que estemos trabajando, ¿no? Ahora, este método no es muy empleado a gran escala, ¿no? Es raro que se emplee a gran escala, ¿no? Entonces, lo común es que se emplee a pequeña escala. Como mencioné, ¿no? Se emplea para extracción de compuestos fenólicos que son importantes, ¿no es cierto?, en la producción del vino y también para aislar cannabinoides, ¿sí? Justamente se emplean para este tipo para extraer, ¿no es cierto?, principios de la cannabis sativa, ¿no? Como pueden ser la marihuana y el cáñamo, ¿sí? Entonces se emplea este método. Otro método muy empleado es la filtración. Para la filtración nosotros vamos a emplear un percolador, ¿sí? Un percolador es un recipiente cilíndrico cónico. En el caso de esta foto podemos observar que es cónico, que tiene un grifo, ¿no es cierto?, una llave en la parte inferior. Lo que vamos a hacer como primer paso es el material vegetal en polvo, lo vamos a empapar, ¿no es cierto?, con el disolvente con el que vayamos a trabajar y lo colocamos, ¿no es cierto?, en el percolador y luego vamos a colocar más solvente, ¿sí? Y vamos a dejar filtrar lentamente, gota a gota, ¿sí? Desde el fondo de este percolador. Ahora bien, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí a la salida del percolador un filtro, entonces no vamos a requerir una filtración
adicional, ¿sí? Porque justamente ya tenemos un filtro a la salida del percolador. Este tipo de filtración, este método, se puede emplear a pequeña y gran escala, ¿ya? Ahora, para que nosotros garanticemos que se esté dando, ¿no es cierto?, una extracción exhaustiva, en la que ya hablamos anteriormente en la maceración, se pueden realizar filtraciones sucesivas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como hicimos en el caso de la maceración, se completa la filtración, se puede analizar la presencia de metabolitos con reactivos específicos que podamos determinar, ¿no?, en el percolado. Y luego, ¿no es cierto? Si tenemos que todavía hay una cantidad elevada del metabolito, entonces colocamos solvente nuevo y nuevamente, ¿no? Se van uniendo los extractos que vamos filtrando, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Aquí lo que ya íbamos viendo, ¿no? Empapamos el material vegetal, usamos el percolador, filtramos lentamente, eh, y debemos tener también en cuenta el material, el tipo de material que vamos a filtrar, ¿sí? También nosotros debemos tener en consideración eh, cómo se va a triturar, ¿sí? De qué tamaño se va a triturar el material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros trituramos un material como resinas y plantas que tienen mucílagos, ¿sí? Estos mucílagos se van a hinchar en exceso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos una pulverización muy fina y estos se hinchan, es probable que obstruyan el percolador, ¿no? Entonces, por ello es importante tener en consideración, ¿no? Que voy a traer también qué compuestos tiene la planta, ¿sí? Y también otra cuestión es tener la distribución homogénea, ¿sí? Entonces, si es que yo lo he colocado muy compacto al material vegetal, tenemos que la introducción del solvente en las distintas áreas va a ser más compleja, ¿no? Va a ser más difícil y por lo tanto voy a tener una extracción incompleta. Debemos también tener en cuenta que el tiempo de contacto del disolvente y la planta, y cuando me refiero a este tiempo de contacto, ¿no? Puedo bien hablar de la velocidad de la filtración, ¿no? Van a tener una influencia directa en los rendimientos de la extracción. Ahora, habrá compuestos en los cuales a trabajar a una temperatura más elevada van a mejorar la extracción, pero si yo tengo metabolitos lábiles, ¿no es cierto? Estos se van a degradar, ¿sí? Eh, Ahora, nosotros también tenemos que este tipo de proceso requiere del uso de gran cantidad de disolventes, ¿no? Y también el proceso puede tener tiempos variables. Entonces, como dije anteriormente, el uso de una gran cantidad de disolventes no es favorable para el medio ambiente, ¿sí? Y también acá, si hablamos en términos económicos, un tiempo elevado para el proceso o la gran cantidad de disolventes también van a encarecer la extracción. Dentro de los métodos de extracción también tenemos la extracción de Soxhlet. Sí, nosotros ya vimos en el laboratorio, ¿no es cierto? Revisamos con respecto a la determinación del porcentaje de grasa, ¿no es cierto?, en el maní, y ustedes hicieron un cálculo y demás. Aquí tenemos cómo va unido, ¿no? Cómo tenemos un sistema de varios Soxhlet, ¿sí? Que están unidos, por ejemplo, el agua de enfriamiento del uno, entra el agua, ¿no es cierto?, por la llave de acá, por esta manguerita o por esta manguerita, ¿sí? Y que tenemos, sale el agua ya que el agua de enfriamiento,
y se convierte en el agua de entrada del siguiente Soxhlet y así sucesivamente, ¿ya? Como podemos observar, aquí están los cartuchos de celulosa y aquí tenemos con diferentes colores, ¿no? Estamos extrayendo con diferentes solventes y por ello también los tiempos aquí pueden ser diferentes, ¿no es cierto? O el color del solvente como tal, pero aquí más bien se nota que estos están ya en proceso, ¿no? Ya un poco más avanzado, los que ya adquieren una coloración más intensa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, que tenemos la entrada de agua, la salida, la entrada de agua, la salida de agua, este es el condensador, este es el brazo, ¿no es cierto? En estas flechas se indica que asciende el solvente, el vapor, ¿no es cierto?, del solvente, y luego en verde me está indicando que el solvente se condensa, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo tengo representado aquí en verde, ¿no es cierto?, el solvente en estado líquido. Y aquí está el bulbo del sifón, ¿no? Llega hasta esta altura y se da la succión para que todo el solvente regrese, ¿no es cierto?, al balón. Ya, entonces aquí tenemos el solvente, ¿no es cierto?, que está ya en contacto con la muestra, con el material sólido del cual se va a extraer el metabolito, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento de extracción Soxhlet. Luego tenemos la extracción de solventes a presión. Este tipo de extracción también se le conoce como extracción acelerada con solvente, ¿ya? Eh, bueno, primero nosotros vamos a trabajar con temperaturas y presiones elevadas. Justamente las presiones elevadas se usan para poder mantener el solvente en estado líquido a altas temperaturas. Nosotros entonces vamos a tener que el material vegetal debe encontrarse en polvo y va a ser cargado en una celda de extracción, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos observar, tengo un vial, ¿no es cierto?, en donde es un vial colector y acá tengo una celda de extracción, ¿sí? En esta celda de extracción yo voy a colocar el material vegetal en polvo, ¿sí? Y a su vez esta celda de extracción voy a introducir en un horno. Tenemos que el disolvente va a ser bombeado, ¿sí? Aquí tengo justamente una bomba, una válvula para ingreso, salida, ¿sí? Este disolvente va a ser bombeado desde este depósito hasta llenar la celda de extracción, ¿sí? Entonces vamos a tener que se va a calentar y luego se va a presurizar a niveles controlados. A lo mejor ustedes han escuchado el término presurizar cuando se habla de aviones, ¿no? Eh, Cuando yo me refiero a presurizar, significa que voy a mantener constante la presión en un espacio cerrado. En ese caso, entonces, yo voy a mantener constante la presión en la celda de extracción. Pasado un cierto tiempo, un tiempo programado para que esta parte, ¿no es cierto?, esta zona esté presurizada, lo que se hace, ¿sí?, es abrir en cambio la válvula que está permitiendo o cerrando el paso de gas nitrógeno, ¿sí? Y se inunda esta celda con gas nitrógeno y este extracto va a filtrarse automáticamente y se va a recoger en este vial colector. Luego nuevamente se va a usar disolvente fresco para poder como limpiar, ¿no?, esta celda y poder para enjuagar, ¿no?, como limpiarla, enjuagar la celda y solubilizar compuestos que hayan quedado aquí, ¿no? Para secar el material, ¿sí? Se emplea, ¿no?, este gas nitrógeno como en una purga final, ¿sí? Entonces se seca el material
Entonces, ¿cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, de este método? Que al trabajar con estas temperaturas y presiones controladas, lo que logramos es aumentar la penetración del disolvente en el material vegetal pulverizado, ¿no? Entonces, de esta forma se solubiliza de una forma más eficiente el, el metabolito en el disolvente, ¿sí? Entonces, como se emplea, ¿no?, una menor cantidad de disolventes, es un método más amigable con el medio ambiente y también es más económico desde el punto de vista que se usa menos disolventes, ¿sí? Entonces, nosotros con este método podemos realizar extracciones repetidas, constantes, con el mismo solvente o se pueden también, ¿no es cierto?, como decíamos, utilizar un solvente fresco, un solvente nuevo, ¿no? Entonces, en este método se debe tener en cuenta entonces la temperatura óptima de extracción, el tiempo óptimo también de extracción y cuál es el disolvente más adecuado para cada muestra, ¿no? Entonces, si alguien ya estableció esas condiciones, simplemente se aplicarían. En caso de que sea algún metabolito nuevo que no dispone, ¿no es cierto?, no dispone de esa información, entonces se debería hacer pruebas, ¿no? Y determinar la eficiencia de extracción del metabolito y con ello, ¿no es cierto?, a la mayor eficiencia tendríamos entonces que anotar o que determinar que sería a X temperatura, Y tiempo de extracción y con Z disolvente, ¿no? Entonces, de esa forma se trabajaría. Luego tenemos extracción bajo reflujo y destilación a vapor, o también yo le conozco como destilación por arrastre de vapor, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener, como pueden fijarse, dos balones de fondo redondo. En el uno colocaríamos el material vegetal triturado, ¿sí?, y sumergido en un disolvente. Igual, ¿no? Esto es de fondo redondo. Y esto iría conectado también, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no es cierto?, tengo, perdón, el disolvente acá, ¿no es cierto? Y por el otro tengo el material vegetal, ¿sí? Igual, no puedo colocar el mismo disolvente aquí y acá también colocar un poco de disolvente, ¿no? Que sumergirle levemente al material vegetal. Y este segundo balón va conectado a un condensador, ¿sí? Entonces vamos a tener que el solvente se va a calentar hasta que alcance su punto de ebullición y va a comenzar, ¿no es cierto?, el vapor a condensarse acá justamente en esta parte, ¿no? Yo puedo suministrar calor constante en donde se encuentra el solvente y calor no tan directo ni constante en donde está el material vegetal, ¿no? A lo mejor si le caliento mucho le quemo y eso va a generar un olor o sabor desagradable del extracto al momento de trabajar, ¿sí? Esto nosotros podemos trabajarlo para la extracción de aceites esenciales de plantas, ¿sí? Un aceite esencial es una mezcla compleja de componentes volátiles que le otorgan características, ¿no es cierto?, como olor o sabor. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo con agua, ¿sí?, para extraer el aceite esencial, voy a tener que obtengo acá una mezcla, dos líquidos inmiscibles. Por un lado el agua, que va a estar en su mayoría, y un aceite esencial que va a ser una cantidad mucho menor, ¿no? Entonces, esto se puede separar, ¿sí?, la fase oleosa de la fase acuosa. Y justamente nosotros podríamos tener, ¿no?, ya de esta forma nuestro aceite esencial. Ahora,
la cantidad de aceite esencial que se obtiene es muy pequeña, ¿no? Por este método, lo que se suele hacer para poder reunir este aceite esencial es colocar un disolvente no polar, y poder de esta manera observar de una forma más fácil las dos bases que se forman. Colocar en un embudo de separación y separar el agua de la mezcla aceite esencial más el solvente no polar, ¿sí? Luego se evaporaría el solvente no polar y me quedaría el aceite esencial. Ahora, aquí es importante indicar que este sistema va a tener aquí un tubo de seguridad, que justamente va a evitar que el sistema esté completamente cerrado y vaya a explotar, ¿no? Entonces, siempre es importante contar con este tubo de seguridad. ¿Qué criterios vamos a considerar para seleccionar un método de extracción y un solvente adecuado? Como primera cuestión es que debe ser un método exhaustivo, ¿sí? Igual, el solvente debe ser, debe ser el adecuado para poder tener esta extracción exhaustiva. Entonces, como habíamos dicho, aquí nosotros vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de metabolitos deseados o compuestos que se puedan extraer de la planta, ¿sí? Este método debe ser rápido, simple y reproducible, ¿sí? Nosotros entonces hablamos, ¿no? Que reproducible es si se va a realizar de forma repetida y vamos a obtener resultados iguales o semejantes, ¿sí? Nosotros también vamos a considerar la selección de un método en función del, del metabolito que tenemos interés, ¿no? de extraer, ¿sí? Ahora, nosotros entonces también, nosotros podemos también tener, ¿no? Una recolección de material vegetal desde el punto de vista etnobotánico. ¿Qué significa este término etnobotánico? Es un término que relaciona las propiedades, ¿no es cierto?, de la planta o de parte de la planta y los grupos humanos, ¿no? Entonces, empíricamente a lo mejor se tiene un conocimiento eh, que puede ser acertado o no sobre el uso de X planta, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación, se recomienda justamente analizar, ¿no? Los métodos de extracción que se emplean y también probar diferentes métodos para poder extraer de mejor manera los metabolitos de interés, ¿no? Podemos tener también que los métodos tradicionales se emplean, ¿no? Puede ser agua fría, agua caliente, sin mucha discriminación de la temperatura, ¿no? A lo mejor se trabaja a temperaturas elevadas que pueden degradar, ¿no es cierto?, al metabolito. Se pueden trabajar también con mezclas alcohólicas o mezclas 50%, por ejemplo, alcohol, 50% agua, ¿no? Depende, ¿no?, de cómo se esté trabajando. Un claro ejemplo de ello sería cuando nosotros preparamos un té, por ejemplo, o una infusión, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, ¿no? Colocamos una bolsita con el té justamente para poder extraer sus características de color, olor y depende, ¿no? Si es que tiene, por ejemplo, el toronjil tiene, ¿no es cierto?, su, ¿cómo sería esta palabra? Su reputación de calmante, ¿no? Entonces, para controlar los nervios, al contrario de la cafeína, que en cambio se consume y puede alterarlo, ¿no?, los nervios, pero nos mantiene más despiertos, ¿no? Entonces, se coloca, ¿no?, un disolvente hirviendo sobre un material vegetal y lo que estamos haciendo es una infusión, ¿sí? También nosotros tenemos que
una búsqueda bibliográfica nos puede servir para determinar qué método es el más adecuado, ¿no? Si es que no tenemos, ¿no es cierto? Si la planta o el metabolito están siendo estudiados por primera vez, entonces nos podemos regir a seleccionar el método por la cantidad a extraer, ¿no? Entonces, nosotros, si vamos a extraer una gran cantidad, debemos considerar entonces la facilidad de transferencia de la escala inicial a la escala mayor. Ahora, nosotros podemos emplear, ¿no es cierto?, solventes que sean miscibles o invisibles en el agua. Entonces, este solvente debe tener una un bajo potencial de formación de interferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se generan estas interferencias, vamos a estar perjudicados directamente con la eficiencia de la extracción, ¿sí? También estos solventes deben tener una baja toxicidad, sobre todo, ¿no es cierto?, si le vamos a dar un uso para el consumo humano, entonces tiene que ser una toxicidad muy, muy baja, ¿no? No podría decir una toxicidad nula porque todo compuesto, dependiendo, ¿no?, de la cantidad que se ingiera, puede resultar tóxico, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no?, de una baja toxicidad, una baja inflamabilidad y bajo riesgo de explosión, ¿sí? Nosotros entonces debemos tener también en consideración qué solvente voy a emplear, y si este solvente que estoy empleando realmente me implica riesgos altos de inflamabilidad y explosión, ¿sí? Entonces también esos factores deben ser considerados al momento de seleccionar el método de extracción. Y tenemos que también sería conveniente, ¿no?, que sea económico y reciclable. Aquí tenemos entonces una tablita en donde tengo el solvente, que puede ser el N-hexano, diclorometano, butanol, isopropanol, N-propanol, cloroformo, acetato de etilo, acetona, metanol, etanol y agua. Tengo entonces aquí un índice de polaridad que va de 0 a 9. Tengo el punto de ebullición, 69 grados, 41, 65, etcétera, ¿no? Tengo también aquí la viscosidad y también en centipoise, ¿no? Y la solubilidad en agua, en porcentaje peso-peso, ¿sí? En 0.01, 0.815, etcétera, ¿no? Entonces, yo dispongo o dispondría de tablas en las que yo pueda encontrar fácilmente las propiedades de algún solvente, ¿no?, que también me va a permitir poder elegir el más adecuado, ¿sí? Entonces, la elección que yo vaya a realizar del disolvente va a estar, ¿no es cierto?, en función justamente del tipo de extracción que voy a realizar, ¿sí? Estas pueden ser selectivas o totales, ¿sí? Aquí he puesto selectiva o total y debe ser selectiva y totales, ¿ya? Cuando yo hablo de selectiva, ¿sí?, significa que me enfoco en la polaridad de los solventes, ¿sí? Voy a extraer un material vegetal usando un solvente de una polaridad adecuada, ¿no? Entonces aquí debo tener en cuenta el principio de lo similar se disuelve con lo similar, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos. Puedo emplear solventes no polares para la obtención de compuestos, perdón, para la extracción de compuestos lipofílicos, como pueden ser alcanos, ácidos grasos, pigmentos, ceras, terpenoides, esteroides, alcaloides y cumarinas. De polaridad media para extraer algunos alcaloides y flavonoides, y de solventes polares para extraer glucósidos, flavonoides, taninos y algunos alcaloides. Hablamos también de una extracción total. En este tipo de extracciones nosotros vamos a emplear solventes polares, como puede ser un solvente polar como el etanol, el metanol o una mezcla
alcohol, agua, ¿sí? La intención es extraer tantos compuestos como sea posible, es decir, la mayor cantidad de compuestos, ¿sí? Aquí no estoy diferenciando entre X compuesto y Y compuesto, ¿no? Sino que extraigo todo, ¿sí? Todo lo que más pueda extraer, ¿sí? Eh, si es que nosotros, por ejemplo, trabajamos, ¿no? O este tipo de extracción, digamos, se basa en la capacidad que tienen los solventes alcohólicos para poder aumentar la permeabilidad de la pared celular, ¿sí? Entonces, al momento de poder aumentar esta permeabilidad, lo que yo voy a tener es una mejor introducción del solvente para poder solubilizar al metabolito, ¿no? Eh, Tenemos también que este extracto total se debe evaporar a sequedad, ¿no? Eh, Nosotros entonces luego podemos redisolver lo sólido, ¿no? En agua y extraer, ¿no es cierto?, los metabolitos en función de su coeficiente de partición. Cuando me refiero a este coeficiente de partición, ¿sí? Me estoy refiriendo a la afinidad que vamos a tener para cualquier fase, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, ese coeficiente de partición va a ser una relación entre las concentraciones que tengamos de la sustancia en las dos fases, ¿no? Eh, y justamente voy a tener acá que deben estar ya en equilibrio, ¿sí? En este tipo de extracción total se puede emplear también protocolos ya definidos en los cuales el pH puede ser un pH alcalino, puede ser un pH ácido, dependiendo, ¿no es cierto?, de los metabolitos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros tratamos el material vegetal con una solución alcalina, vamos a tener que los alcaloides se van a liberar como base, ¿sí? Y estos se podrían recuperar más adelante, ¿sí? Eh, a través del uso de un disolvente que sea inmiscible en agua. Eh, Se puede, ¿no es cierto?, ir realizando posteriores extracciones líquido-líquido para poder ir separando, ¿no? En este caso del ejemplo, la mayor cantidad de los alcaloides, poder separarlos de metabolitos que no son alcaloides, ¿sí? Entonces también estos alcaloides se pueden extraer en condiciones ácidas, ¿no? Entonces, como les digo, todo va a depender, ¿sí? Depender de lo que yo estoy realizando, qué es lo que deseo, qué recursos tengo, ¿sí? Cuando yo aplico entonces un tratamiento de este tipo ácido-base, se puede generar interferencias, ¿sí? Y al generarse estas interferencias se podrían estar degradando, ¿no?, algunos compuestos.